Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal de YouTube. Quiero hoy hablarles sobre Pedro León Zapata. El pasado 27 de febrero celebramos los 92 años del nacimiento de Pedro León Zapata, que aunque no está físicamente con nosotros, pero su obra es importantísima y cuando la gente deja obra, por supuesto, nunca muere. Nos unió una entrañable amistad, trabajamos juntos en muchos proyectos. Y cuando uno habla de Pedro León, uno habla del pintor caricaturista, como él le gustaba que le dijeran, ¿saben? Cuando él, en el primer disco que hicimos con el cuarteto, hace 41 años atrás, yo le pedí que escribiera una opinión sobre el cuarteto. Y entonces le dije, ¿cómo quieres que te ponga? ¿Pintor, caricaturista, humorista? Él me dijo, ponme pintor caricaturista. Por supuesto, el humor era parte de su vida. Él decía que el humor era una manera de ver al mundo. Él decía que el humor o los humoristas tenían un defecto físico. Hablar de Zapata, a mí me cuesta trabajo primero porque se te revuelven los afectos y los recuerdos, pero también hay otro detallito por allí, es que es difícil para mí hablar de Zapata sin no caer en amelcochamientos empalagosos, en que no sea jaladera, ¿no? Sino más bien en agradecimientos hacia él. Admiramos de él su cultura, su formidable obra como pintor, como caricaturista, su inteligencia, su generosidad como amigo, porque cuántas personas no se le acercaron a Zapata o promociones de bachilleres o promociones de diferentes universidades a solicitarles un afiche para promover su graduación, el acto de graduación, bien sea en un liceo o en una universidad o cualquier obra benéfica en la cual participamos muchísimo también. ¿Cuántas afiches, cuántas carátulas de discos, cuántos diseños de escenografía no hizo Pedro León Zapata para gente que inclusive hoy día hay algunos que le adversan, y no voy a entrar en ese detalle porque para que los grandes hombres siempre tienen adversarios? Pero su generosidad era algo que nadie puede negar. Su amor a la música, su amor a la poesía. Ahí en su taller, en su casa, él tenía en su taller eh, diferentes fotografías de músicos. Tenía una fotografía, por cierto, del cuarteto allí. Tenía muchos discos y él pintaba escuchando música. Y siempre hemos dicho que esa mezcla, ese cóctel de una persona que tenga la cultura de Zapata, la inteligencia de Zapata, el humor de Zapata, ese es un cóctel definitivamente lapidario y demoledor contra la mediocridad. Mucha gente le agredió, inclusive los políticos, porque resulta que ustedes deben saber que el poder siempre se ha llevado muy mal con los humoristas. Los humoristas han sido agredidos y han sido perseguidos en la historia del mundo, no es exclusivo de Venezuela. Anécdotas, por ejemplo, Leoncio Martínez Leo fue perseguido de la dictadura de Juan Vicente Gómez, igual que Jopín, Francisco Pimentel, fueron inclinos perennes de las cárceles de Cuando Gómez. Por supuesto, en historia reciente a Zapata también le agredieron. Hay historias que ustedes conocen sobre caricaturas que hizo Zapata, que, bueno, que agredieron de alguna manera, criticaron de alguna manera al poder. Él no era un tipo fácil. Los genios no son fáciles. Y Zapata era un genio, era una persona que tenía a veces malhumorado, una cara medio seria, arrugada, pero eso no hablaba de su generosidad de la cual les hablé anteriormente. En el año 2001 me llaman de allá del circuito Unión Radio para decirme si yo me atrevía a hacer un programa con Pedro León Zapata. Yo, por supuesto, a los directivos de la radio les dije, ¿por qué no le preguntan a Zapata si él se atreve o quiere hacer un programa conmigo? Porque Zapata es Zapata. Él aceptó
de muy buena gana y hicimos el programa Divagancias durante un pocotón de años. Y luego, cuando él lo operaron y toda la historia, que sí quiero comentarles esto, porque mucha gente ha dicho que si falleció de tal cosa y tal cosa. Zapata tenía una cardiopatía importante, le hicieron una operación de válvula aórtica y, bueno, la operación fue un éxito, uno de los grandes maestros de la cirugía cardiovascular en Venezuela fue quien lo operó, el doctor Alexis Bello, pero él hizo unos problemas que tuvo que al final fueron mermando sus condiciones y su manera de comunicarse. Inclusive, una persona que se comunicaba hablando con ese verbo tan claro, aquella pronunciación, con aquel silabeo tan claro, tan preciso, de aquella dicción extraordinaria, no podía tenerlo ya, no podía pintar, que eran sus dos maneras de comunicarse. Y hay algo que les quería comentar también. Yo vi que en los últimos años, cuando salían los zapatazos, porque los zapatazos estuvieron saliendo hasta que Pedro León falleció prácticamente. Y esos zapatazos los hacía Mara Comerlati, su esposa. La querida Mara un día me mostró cómo hacía los zapatazos. Me llevó hasta el estudio y me mostró, porque ella le leía a Zapata, todos los días le leía la prensa, las noticias, y él estaba actualizado completamente. El cerebro perfecto, intacto, una cosa impresionante. Él le decía a ella cómo debía ser el zapatazo de ese día. Por cierto, caricaturas que fueron publicadas en el año 1965 en el Nacional, y eso era un editorial gráfico que utilizaba el Nacional durante tantos años. Y Mara hacía los zapatazos dictándole a Pedro León qué era lo que debía hacer. Mara hizo en la computadora un abecedario, varios tipos de abecedarios con las diferentes grafías de la letra de Zapata, y los comentarios y las caricaturas eran caricaturas que él ya tenía hechas durante tantos años, y entonces los comentarios eran dirigidos por Zapata, lo que debía decir ese zapatazo. Mara construía aquello en la computadora, se lo mostraba, él lo aprobaba y eso se enviaba al Nacional. Hasta que ya no hubo posibilidad de hacerlo durante más tiempo. El caso es que cada vez que nosotros nos acercamos al pensamiento de Zapata, se nos produce una suerte de sacudida reflexiva, por decirlo de alguna manera, porque Zapata era un gran pensador. Por cierto, los zapatazos, el nombre de los zapatazos se los da Omar Pérez, un legendario periodista, Perecito como se le conoce, y él fue la persona que cuando Zapata comenzó a hacer los zapatazos en Nacional, él fue quien dijo, ¿por qué no le ponen a eso zapatazos? Y así quedó Zapatazos para siempre. El humor de Pedro León no era solamente el humor que ustedes pudieron conocer a través de sus presentaciones y todas las cosas en las cuales él participó, sino ese humor de todos los días. Yo recuerdo en una ocasión fuimos a visitarlo y estaba yo con Alicia, mi esposa, y Alicia le preguntó, mira, y Mara, no está aquí ahorita, está atendiendo a su papá. Y entonces, claro, tú piensas que es que está enfermo o alguna cosa, y dice, ¿y qué es lo que tiene el señor? Entonces Zapata le dijo, 90 años. Es una manera de ver el humor de cómo Pedro León decía estas cosas. En una ocasión veníamos nosotros, cuando hacíamos la cátedra del humor, fuimos a la presentación personal en Cumaná, en la cátedra del humor, el ramillete de la Cursilería Universal. Y entonces veníamos nosotros, Carlos Jorges y yo veníamos con Zapata, y estaba el maestro Rafael Briceño, quien en esos momentos tenía un alto nivel de rating, digámoslo así, porque estaba haciendo la célebre telenovela Gómez, Gómez 1 y Gómez 2, que fue un éxito como telenovela, escrito por José Ignacio Cabrujas. Y entonces veníamos nosotros, y cuando viene el maestro Rafael Briceño se acerca
se adelanta, pues, y estamos en el mercadito de Cumaná y la gente alborotada. Mira, llegó Gómez, mira, compadre, llegó Gómez. Y veo aquel gentío. Y el maestro Briceño asumiendo su rol de Gómez, saludando de lo más parsimonioso, caminando. Y veníamos Carlos Jorge Zapata y yo detrás, caminando de él. Y entonces Zapata nos dice, qué vergüenza, van a creer que somos los edecanes de Gómez. Entonces, claro, son esas cosas que nos producían tanta hilaridad, tanta alegría, esa vivacidad, esa chispa, esa respuesta rápida, aguda, inteligente, es algo que nos hace pensar que cada vez que recordamos a Zapata, se nos produce, como les decía antes, esa sacudida reflexiva. Los últimos años de Pedro León fueron, como ya les comenté, los zapatazos se hacían a través de Mara, su mirada ya, el habla ya estuvo muy mermada, tenía una mirada de mucha ansiedad por comunicarse con uno, le encantaba que le visitáramos sus amigos. En una ocasión estuvimos Laureano Márquez, Weil y Edo, los dos formidables caricaturistas amigos, fuimos a visitarlo y pasamos una velada realmente sabrosa ya con Pedro León en su casa. Yo, cuando arranqué este programa, les dije que era un poco riesgoso no caer en acolchamientos empalagosos, sin que sea jaladera, pero sí ha servido esto para darle un agradecimiento a la vida porque Pedro León Zapata, como escribí yo aquí, damos gracias a la providencia por haber puesto a Zapata en nuestro país, en nuestro camino y por tenerlo tal como fue, como artista, como guía, como amigo. Ave Maestro, por siempre y por todos los siglos seremos sus fieles y devotos adeptos. Feliz cumpleaños, maestro. Que le quiere. Gracias.